Quiero hablarles un poco más del estrés y cómo evitarlo, ya que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde el espiritual hasta el material. Y hay veces que el estrés material nos lleva a un estrés espiritual. Y hay veces que de pronto fanatizamos nuestras creencias o nuestra religión y eso nos lleva a otro estrés. He aprendido que todo hay que tenerlo en la balanza y no hay que llevarlo de un extremo al otro. Hay una frase que decía mi mamá, bueno, la he escuchado en nuestro país, hay muchas frases que me parecen que son píldoras de sabiduría. Dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y pues la verdad es que eso se aplica en todas las cosas. Uno tiene que siempre ser consciente de que hay bien y hay mal, de que yo no puedo salvar al mundo y de que Dios está en control del universo, de que a pesar de que hay mal, hay bien también y que yo no me puedo estresar por cosas que yo no puedo controlar. Aquí les quiero hablar de una lista que me dejó una trabajadora social una vez que yo estuve hospitalizada debido a una infección urinaria que tuve, y con mi estómago vacío yo tomé antibióticos que el doctor me mandó, porque por una semana yo no había consumido ningún alimento pensando que me iba a agravar el problema, ya que había empezado con un dolor muy fuerte en la espalda, en el lado derecho. Yo pensé que tenía una piedra en los riñones. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar sin mucho agua y voy a comer galletas de soda, esperando que me diera la cita médica. Entonces con los antibióticos en un estómago vacío hizo efecto. Además había mucho calor porque fue en agosto, en la época donde más calor hace aquí en los Estados Unidos. Y entonces también eso fue otra contraindicación, porque cuando uno toma antibióticos se nos recomienda no recibir luz directa ni estar expuestos al calor. Y eso me causó una reacción psicótica. Me tuvieron que hospitalizar para hacerme desintoxicación. La desintoxicación consistió en, yo no hice nada más que comer y dormir y tomar agua y jugo de arándanos rojos, que es muy popular acá, se llama cranberries en inglés. En el hospital yo hablé con una psicóloga, una trabajadora social, y le expuse todo lo que a mí me estaba afectando, todo lo que me estaba causando estrés. Una de las cosas era el trabajo, porque yo tenía una nueva posición en el trabajo, tenía más responsabilidades, había llegado a una posición de supervisión, era mi primera oportunidad de desempeñarme en ese tipo de trabajo. Y pues obviamente, como me ha pasado siempre, cada que empiezo algo nuevo, me preocupo demasiado y quiero hacer las cosas perfectas y me da miedo a que me vayan a despedir si cometo un error. Además de que por lo general los trabajos que he tenido han sido caóticos, ha sido como un factor común. Tal vez he sido muy perfeccionista y lo reconozco, y he aprendido por esa misma razón a relajarme un poquito y a no esperar la perfección ni de mí ni de nadie, y a hacer las cosas a su debido tiempo. La trabajadora social tuvo una entrevista conmigo y con mi esposo y llegamos a la conclusión de que tenía yo que mejorar en mi vida familiar, en mi relación de pareja, y qué podía hacer mi esposo al respecto, qué podía hacer yo. Y también me dio esta lista. ¿Por qué ella me dio esto? Porque obviamente las enfermedades y los problemas de salud tienen que ver mucho con el estrés. Porque incluso si ustedes se ponen a examinarse y a ponerle cuidado, qué pasa con su cuerpo, por ejemplo, si están apurados, se van a dar cuenta que cometen más errores, llegan más cansados. Cuando ya están en el trabajo, ya llegaron confusos, impacientes. O sea, el día prácticamente va a ser un desastre, digámoslo así. Y en muchos casos sucede, muchos accidentes de tránsito ocurren cuando la gente anda estresada manejando, porque no prestan atención y cometen imprudencias. Todas esas imprudencias y todos esos afanes por falta de organización y por falta de cuidado de nosotros mismos nos han llevado a muchas calamidades. Por ejemplo, si usted se da cuenta, cuando usted está estresado, tómese la presión o tómese una muestra de azúcar. Hoy día uno puede tener kit. Entonces, si usted se mide el azúcar
cuando está irritado, usted se da cuenta que se le disparó. O cuando usted está iracundo, usted se da cuenta que el azúcar se le dispara y todo, o sea, el cuerpo empieza como cuando está en la autopista, está todo congestionado y está que uno no tiene como una coordinación, a veces no piensa bien y mucha gente toma decisiones que lamentan por no tener una cabeza fría en el momento de hacerlo. Entonces voy a compartirles algunos, son 50, de pronto va a ser para hacer varios videos sobre este tema. El primero dice: no se base en su memoria, escriba las citas médicas o cualquier cita que usted tenga, escríbalas. Y por ejemplo, cuando va a la lavandería, a la librería, a recoger los libros o a dejar los niños, a la cita con el médico, con el doctor, con un profesor para la escuela de su hijo, lo que sea, escríbalo, porque dejar todo en nuestra memoria, eso estresa. Y aunque, por más buena memoria que tenga, que uno tenga, al dejarlo allí, uno está pensando, porque a mí me pasa, yo siento que cuando tengo algo así, cada rato lo recuerdo y entonces yo, pero de pronto se me va a olvidar y a veces más de 5 cosas, por ejemplo, yo anoto esas cosas. Si son 2 o 3 cosas, yo generalmente lo manejo en la memoria, pero más de eso yo lo anoto porque yo sé que no tengo que estar pensando que mi cerebro me va a fallar y no me estoy estresando por eso. Entonces es muy importante acudir al papel. Bueno, hoy día la gente usa otros medios para anotar datos, pero lo que funcione, eso hay que hacerlo para nosotros liberar esa carga al cerebro. El número 2 sería levantarnos 15 minutos antes en la mañana, así podemos empezar un día más tranquilo, porque como les decía, ese afán de las mañanas de estar a la carrera, eso también estresa. Me ha pasado que estoy en la cocina y con los afanes lo que salgo es cortándome o quemándome, o si voy al baño a las carreras y me resbalo, me caigo. Eso pasa todos los días en muchas personas, en muchos hogares hay accidentes nomás por eso. Entonces lo que yo hago es alistarme, pero por ejemplo si estoy poniéndome la ropa, estoy haciendo cuclillas, que es un tipo de ejercicio que yo hago, sentadillas que llaman, y así cosas que no representan ningún riesgo, ¿no? Pero en general saco tiempo para yo levantarme temprano y no andar a las carreras. El número 3 sería prepararse para el día siguiente, o sea, la noche anterior uno prepara la ropa que uno va a usar. Hay veces uno toma tiempo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo combino esto? Yo no tengo mucho problema porque mi ropa se combina muy fácil, yo no tengo lo que son cosas de estampados ni nada de eso, o sea, los colores míos combinan muy fácil, pero aún así hay veces yo no sé qué ponerme, entonces hay personas que dejan la ropa lista la noche anterior, todo listo. La ropa interior, los zapatos, todo lo que van a usar el día anterior, si tienen un bolso y están cambiando de bolso, alístelo el día anterior. Todo, o sea, que no llega sino en la mañana uno a hacer lo mínimo. Eso ayuda mucho a relajarnos en la mañana. La mesa del desayuno, dejarla lista de pronto, o sea, dejar todo lo del desayuno listo, eso también ayuda. Yo recuerdo que mi esposo hacía eso, él todos los días desayunaba con avena. Era un plato grande así, entonces él mismo lo preparaba y él dejaba la avena lista y el plato, todo listo, la cuchara para medir, todo listo, y él se levantaba y él nunca llegaba tarde al trabajo, se tomaba su tiempo, en la mañana nunca lo veía yo corriendo y se iba, pero nunca tenía problemas de que estaba estresado para llegar al trabajo. Bueno, el número 4, todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo con honestidad, no hagas nada de lo que te tengas que arrepentir o esconder o decir una mentira para cubrirlo, porque eso estresa. Si usted quiere vivir tranquilo en la vida y no tener arrugas de ningún tipo, es mejor que darle mal a veces a la gente y decirle no, o decir fue mi culpa o lo siento, que no inventarse 1000 cosas para justificarse. Es mejor, es más fácil. A mí eso me costaba reconocer que me equivocaba porque quería hacerla perfecta y nunca admitía que era error mío, sino siempre buscaba era la falta en el otro, hasta que yo aprendí que no, está bien, todos somos humanos y está bien ser imperfecto y es más fácil.
se gasta uno menos tiempo, incluso menos energía reconociendo la falta que tratando de cubrirla, porque una mentira pues lleva a otra. El número 5, mantén un duplicado de tu llave en tu billetera. A mí me pasaba con frecuencia cuando yo estaba estresada tratando de salir a la carrera, entonces claro, no pensaba bien y muchas veces se me quedaban las llaves adentro. Ya había cerrado la puerta de la casa, pero no, se me quedaba algo adentro, ya sea la billetera, o ya sea las llaves del carro, o el teléfono, o los documentos de identidad. Bueno, cualquier cosa se me quedaba. Entonces tuve que acudir a esa estrategia de tener una copia, una llave en un sitio donde yo pudiera tenerlo accesible. Les deseo un feliz año. Bueno, ya pasó la Navidad, pero espero que hayan pasado bien y que con sus familias hayan podido disfrutar de lo más sencillo, lo más acogedor, lo más simple, y hayan podido hablar, comunicarse, visitarse, abrazarse, poder también perdonarse, porque no hay familia perfecta. Y espero que en el nuevo año también ustedes tengan esos nuevos retos que los hacen seguir adelante y que puedan afrontarlos. A veces los retos son como parte de lo que a mí me da la batería para seguir. Los retos para mí, o los problemas, a veces son los que como que le ponen esa chispita a mi vida. No quiere decir que yo me busque problemas, pero a la hora del té yo los veo más como dificultades y oportunidades que como problemas, porque yo no me quedo allí, ya aprendí eso. Yo busco la solución y busco la innovación. Y bueno, pues que Dios los bendiga y que tengan un año 2020 con muchas bendiciones, sobre todo espirituales, mucha paz y mucho amor y mucho perdón. Hasta luego y gracias por su sintonía. Adiós.